Bienvenidos a su programa Con la Biblia en tus oídos. Lecturas y reflexiones diarias de la palabra de Dios. Hoy, Isaías 20. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijos de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos, y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo, 3 años, por señal, y pronosticó sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa: mirad que tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Nuevamente en este capítulo se habla de la destrucción de Egipto por medio del imperio asirio. Debemos entender que en ese tiempo el pueblo de Israel, específicamente Judá, en la parte sur del pueblo de Israel, estaba siendo amenazada por el gran imperio asirio. Este imperio que era muy cruel y violento. Entonces el pueblo de Israel, Judá, para poder protegerse, hace lo que muchas personas o muchos países en diplomacia hacen, que es buscar aliados, porque se entiende que un país tan pequeño como Israel, y más encima dividido, o sea, solamente la parte sur, no podía contra el gran imperio asirio. Por tanto, tenía que buscar aliados. Y estaba mirando hacia el sur, estaba mirando hacia Egipto, estaban mirando a el rey de Egipto, al faraón, como su salvador. Cuando una pequeña monarquía busca el asilo, busca la ayuda en una gran nación para que la defienda, generalmente esta gran nación ofrece esa ayuda a cambio de un costo muy grande, porque se aprovechan de la debilidad, de la desesperación de la otra persona. Y ese costo puede ser tributos exorbitantes, puede ser mano de obra que se llevan en contra de su voluntad, esclavos. Por tanto, el precio de la libertad, de luchar, es muy, muy grande. Y en este caso, Judá estaba poniendo todas sus esperanzas en Egipto. Y es en ese contexto en donde Dios le dice a Isaías que viva un determinado tiempo descalzo y desnudo, públicamente estamos hablando, para que el pueblo de Judá, de Israel, viera con sus ojos, o por medio de esa imagen, entendiera que de esa manera se iban a llevar a los cautivos de Egipto. En otras palabras, el profeta estaba advirtiendo, prediciendo que Asiria iba a destruir a Egipto. En otras palabras, no le convenía aliarse a un aliado que iba a ser derrotado. Imagínense las consecuencias catastróficas que tendría si aquel que tenía que defenderme es derrotado. O sea, la destrucción iba a llegar en forma inminente para Judá. Entonces Judá tenía 2 opciones: o aliarse a Asiria, que en realidad era muy improbable porque ellos no perdonaban, conquistaban, destruían,
arrasaban, y su único aliado era Egipto. Pero Dios le está diciendo que ese aliado que están buscando va a ser destruido. Por tanto, acá vemos algo muy interesante. Vemos que el pueblo de Israel está acorralado. No tiene ningún aliado fuerte para hacer frente a Asiria. Pero en su parte de atrás, al único aliado que encuentra al sur es Egipto. Pero Dios le está diciendo que no hagan eso porque ese aliado va a ser destruido. Por tanto, está encerrado. Israel no tiene a quién aliarse. ¿Recuerdan ustedes esa escena? Esa escena fue muy parecida cuando el pueblo de Israel llegó a las orillas del Mar Rojo. Y no tenía escapatoria. Por un lado tenía el mar, por otro lado por atrás venía el ejército de Faraón persiguiéndolos. Por los lados tenían las laderas, por tanto no podían escalar con toda la gente que venía, con su ganado, con los viejitos, con los niños. No podían escalar, estaban encerrados. ¿Cuál fue su respuesta en ese tiempo? Su única respuesta fue confiar en el Señor. Confiar en la providencia de Dios. Y Dios le abrió una salida completamente fuera del orden y de la razón humana. Abrió el Mar Rojo. ¿Cuándo se había visto eso? Claramente una intervención directa de Dios para salvar a su pueblo. Y yo me pregunto, ¿Dios podría también hacer algo muy parecido en ese momento? Ya que no tenía ningún aliado, ya que no podría defenderse de un imperio tan potente como Asiria, ¿Dios podía también manifestarse? Por supuesto que sí. ¿Y cuál era la reprensión entonces del profeta? ¿Por qué no acuden a mí? ¿Por qué están acudiendo a un aliado que va a ser derrotado? ¿Por qué no acuden a mí? Si no tienen esperanza, ¿por qué están acudiendo a la esperanza humana y no a la esperanza divina? Y también hay registros de en el tiempo de Ezequías, cuando vino Sennacherib, y ellos sí buscaron a Dios. Y Dios los liberó con un solo ángel, el ángel de Jehová, que dio muerte a 185,000 soldados de Sennacherib. Por tanto, esto nos enseña algo increíblemente maravilloso. A veces nosotros estamos acorralados como Israel. No tenemos por ningún lado esperanza o salida para nuestros problemas. Y la única esperanza que podemos tener quizás es una mala opción. Entonces, optamos por la mala opción antes que inclinar nuestro rostro, arrodillarnos delante de Dios, pedir su ayuda, pedir su socorro. Preferimos hasta el último pelear por nuestras propias fuerzas porque creemos que son nuestras propias fuerzas las que nos salvan, cuando en realidad podemos optar por la opción de que Dios pelee nuestras batallas. ¿Qué está pasando hoy en nuestra vida? ¿Será que estamos acorralados y no tenemos esperanza y estamos optando por la decisión o por la opción más mala, sabiendo eso? ¿O nos hemos ya humillado delante de Dios, esperando con fe que Él intervenga en forma milagrosa en nuestra vida? ¿Por qué no creer en eso? Si Él es un Dios todopoderoso y que nada es imposible para Él, mi deseo es que en esta hora, si estás en problema, en dificultad, en vez de mirar la solución humana y confiar solamente en la decisión y la fuerza humana, puedas mirar al cielo, arrodillarte para hablar con Dios y esperar su salida, que siempre va a ser milagrosa, que siempre va a ser inesperada y que siempre va a ser maravillosa. Si te gustó este audio, te invitamos a darle me gusta y a compartir con tus amistades. También, si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo en la parte inferior donde está la campanilla.
Y ahora daremos lectura a la lección diaria de la Biblia titulada La misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. Versículo para memorizar, Mateo 15, 28. Entonces Jesús respondió: Mujer, grande es tu fe, se ha hecho como quieras, y su hija quedó sana desde aquella hora. Miércoles 13 de diciembre. Despídela. En los barrios no alcanzados de las ciudades hay muchos que anhelan esperanza. En tiempo de Cristo, ¿qué impedía al pueblo de Dios llevar la esperanza del Mesías a ciudades extranjeras como Tiro y Sidón? El nacionalismo, el orgullo y los prejuicios cegaban al pueblo de Dios antes las oportunidades de ver a los más cercanos que anhelaban la esperanza predicha por las profecías del primer advenimiento. Hoy en las ciudades hay muchos grupos poblacionales con los que Jesucristo quiere que su pueblo comparta la bendita esperanza del segundo advenimiento, como dice Tito 2:13. Y así como a Jesús no le importó cuál era la nacionalidad o la raza de ellos, tampoco debería importarnos a nosotros. Lee Hechos 10, 9 al 16, 28, 34 y 35. ¿Cómo resumirías esta lección que nos enseña el Espíritu Santo? Hechos 10, 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Versículo 28. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona. Versículo 35. Sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Cierre de cita. Mientras esperaba el almuerzo, Pedro tuvo una visión de un buffet en la azotea con un mantel lleno de animales y aves inmundas. 3 veces se le indicó en esta visión que se levantara y comiera. Dios utilizó estas visiones para confrontar el orgullo religioso de Pedro y su intolerancia hacia los gentiles. Finalmente Pedro comprendió esta verdad. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: En verdad veo que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que es fiel y obra rectamente de cualquier nación que sea. Hechos 10, 34 y 35. Con este trasfondo, reflexionemos sobre nuestra historia para sacar lecciones de Tiro y de Sidón. Volvamos a observar a Jesús y su interacción con la Madre. ¿Qué lección aprendieron los discípulos en este viaje de estudios relacionado también con la visión de Pedro? ¿Cómo podemos aplicarlas a nuestra vida de hoy y al llamado de Cristo a su misión del tiempo del fin en las ciudades? ¿Qué prejuicios nos impide ver las necesidades de la urbanidad? ¿Qué oportunidades nos ha brindado Dios en las ciudades para ampliar nuestra comprensión de la misión y abordar exhaustivamente nuestro fanatismo
nacionalismo y orgullo espiritual, Jesús tuvo paciencia para enseñar a sus discípulos que aún no comprendían plenamente que el gran plan de salvación de Dios es para toda la familia humana, no solo para una nación o un pueblo étnico determinado. El Espíritu Santo puede ayudarnos a superar nuestros prejuicios y favoritismos para llevar a cabo nuestra misión en las ciudades. Lee Gálatas 2, 11 al 13. ¿Qué debería enseñarnos esto sobre lo difícil que puede ser desprendernos de los prejuicios que nos han inculcado desde la infancia? Gálatas 2, 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.